Muy buenos días. Primero, permítame que me presente. Soy Reyes Osés, directora internacional de la compañía española AJL Ophthalmic. En primer lugar, quiero darles la bienvenida a todos ustedes que nos atienden desde distintos países de Latinoamérica y una mención muy especial a Colombia por acogernos tan bien en nuestra reciente apertura de AJL Colombia, dirigida por Fabián Torres, y donde contamos con un equipo profesional estupendo desde donde queremos hacerles llegar lo mejor posible de nosotros y de nuestros productos. Respecto al webinar que nos ocupa hoy en cirugía oculoplástica, quiero agradecer su participación al doctor Alberto Calle, presidente de la Asociación Colombiana de Cirugía Plástica, Ocular, Órbita, Oncología y Vías Lagrimales, quien va a presidir y moderar esta reunión. Buenos días también y bienvenida al doctor Solón Serpa, médico cirujano, oftalmólogo, oncólogo, párpados y vías lagrimales en Clínica Montesur de Lima, en Perú, que nos contará su experiencia con el polietileno poroso en enucleación del globo ocular. Y también muy bienvenida y muchísimas gracias a la doctora Dolores Abelenda, especialista oculoplástica en Clínica Moreiras, que desde España nos hablará sobre manejo de la parálisis facial con implantes palpebrales. Así que ojalá que disfruten de esta jornada de hoy. Gracias por compartir este rato, como decía, con nosotros. Y dejo la palabra al doctor Alberto Calle como presidente y dirigente de esta reunión de hoy. Un placer contar con ustedes. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos los participantes. Reyes, por favor, muchas gracias por habernos permitido abrir este espacio para presentar dos grandes colegas, especialistas y expertos en temas tan importantes para la parte de oculoplastia, órbita y oncología. Como ya lo mencionaste, son dos grandes profesores y quisiera que comentáramos con el doctor don Solón Serpa y comenzara su disertación sobre implantes orbitarios, que es un tema apasionante, interesante de todo punto de vista, por sus indicaciones, como las formas de colocar estos implantes, y pues veremos el desarrollo de la conferencia del doctor Solón, que tiene gran experiencia en el área. Muchas gracias, Alberto. ¿Se me escucha bien y se ve mi pantalla? Perfecto. Muchas gracias, doctor Alberto Calle, por esta invitación y también a JL. Es un placer para mí estar en esta reunión con ustedes para compartir nuestras experiencias y en el caso mío, pues mostrarles nuestra experiencia en el uso de implantes orbitarios a lo largo de 21 años. Entonces vamos a hablar de mi experiencia con polietileno poroso en enucleación del globo ocular. Soy oncólogo y he trabajado 20 años en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Así que cuando hablamos de colocación de implantes, básicamente mi trabajo se basaba en enucleación del globo ocular. Hemos hecho muy pocas evisceraciones, así que vamos a hablar de este tema. Por definición, recordemos que la evisceración corresponde a la exéresis de la córnea y del contenido del globo ocular, en el cual solamente va a quedar como remanente la esclerótica, ¿sí? Y en la enucleación vamos a realizar una exéresis del globo ocular. Y en la exenteración orbitaria, pues la exéresis de todo el contenido orbitario. Y el tema que vamos a hablar hoy día es de enucleación y colocación de implantes orbitarios. ¿Cuáles son las indicaciones de una enucleación del globo ocular? Las neoplasias malignas intraoculares, que pueden ser primarias o secundarias, ¿sí? Primarias, recordemos el melanoma uveal, que es la neoplasia maligna intraocular primaria más frecuente en el adulto, y el retinoblastoma, que es la neoplasia maligna intraocular más frecuente en los niños. En el Perú es mucho más frecuente el retinoblastoma que el melanoma uveal, ¿sí? En el instituto al año recibimos aproximadamente 60 pacientes con retinoblastoma y de melanoma uveal aproximadamente unos 8 a 10 pacientes. Las neoplasias malignas secundarias como la metástasis en algunos casos pueden ser indicación de una enucleación del globo ocular también. Otra indicación de enucleación son las neoplasias malignas de la superficie conjuntival, ¿sí? Que van a infiltrar la esclerótica o van a invadir también el espacio intraocular. En estos casos, cuando ya es imposible preservar el globo, necesitamos hacer una enucleación pero ampliada a la conjuntiva, ¿sí?
Aquí tenemos un caso, por ejemplo, de carcinoma epidermoide con infiltración de la pared ocular. Aquí otro caso de carcinoma epidermoide en la cual había una perforación del globo secundaria al mismo tumor con protrusión a través de esta solución de continuidad del contenido intraocular. Y este último caso, una recurrencia de carcinoma epidermoide en el cual el tumor no solamente creció hacia afuera, sino también hacia la cámara anterior. En estos casos no hay otra opción que hacer una enucleación ampliada a la conjuntiva. Pueden haber otras neoplasias menos frecuentes de esta localización que también tengan indicación de una enucleación de globo ocular. Hay neoplasias benignas orbitarias, intraconales, que pueden tener indicación de una enucleación. Por ejemplo, en este primer caso, en las fotos superiores, tenemos un caso que corresponde a un paciente de 20 años con un glioma de nervio óptico, ¿sí? Y en el segundo caso, tenemos un paciente de 40 años con un tumor de las vainas del nervio óptico, que eso corresponde a un meningioma orbitario. Estos tumores, cuando en su evolución, cuando llegan al vértice orbitario, debemos tener mucho cuidado, porque si estos tumores siguen creciendo e ingresan al canal óptico, el riesgo sería de que podrían llegar al quiasma óptico. Entonces, en estos casos, lo que hacemos nosotros es una resección tumoral. Pero en nuestra casuística, nosotros solemos realizar una enucleación ampliada al tumor orbitario, ¿sí? Así que tenemos esa indicación también de enucleación ampliada. Y hay otras indicaciones como ojo ciego y doloroso, oftalmia simpática, trauma ocular severo, tisis bulbi y endoftalmitis. Claro, estas indicaciones también se comparten para realizar una evisceración del globo ocular, ¿sí? Pero en algunos casos podríamos hacer una enucleación. ¿Cuál sería la diferencia entre hacer las dos? Probablemente la diferencia sería en que si realizamos una evisceración, tenemos la posibilidad de que el implante orbitario quede más anteriorizado y por ende la prótesis ocular que se va a adaptar después con fin estético y de rehabilitación sea más delgada, tenga mayor motilidad y estéticamente se vea mejor, ¿no? En las enucleaciones generalmente los implantes quedan un poco más atrás respecto a las evisceraciones. Hay indicaciones especiales de enucleación del globo ocular, como cuáles: niños con enfermedad de Coats dudoso. La enfermedad de Coats puede simular un retinoblastoma. El 1% de todos los retinoblastomas son del tipo infiltrante difuso, es decir, vamos a ver un desprendimiento de retina con una infiltración tumoral de color blanquecino difusa y plana que va a remediar mucho a la enfermedad de Coats. Y cuando tengamos la duda, estamos en un dilema, porque si vamos a estar en el dilema de estar frente a una neoplasia maligna que puede progresar rápido y matar al paciente en unos meses o en un año, versus una lesión benigna. Y en algunos casos dudosos preferimos realizar una enucleación del globo ocular. Hay casos también de niños con glaucoma congénito o glaucoma neovascular de otras etiologías, en los cuales se puede confundir, ¿sí?, con un retinoblastoma. Y en estos casos, si uno no realiza una adecuada historia clínica y no realiza una adecuada ecografía o no realiza una interconsulta apropiada de algún colega que tenga mayor experiencia, entonces podemos caer en un error y realizar una evisceración en un retinoblastoma con un desenlace fatal después de varios meses, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en estos casos y si hubiese alguna duda, nosotros particularmente preferimos realizar una enucleación de globo ocular. Pensar en retinoblastoma en estos casos. Con respecto a la técnica de enucleación del globo ocular, nosotros realizamos, como se ve en el gráfico, una peritomía en 360 grados, ¿sí? Luego una disección entre la tenon y la esclera en 4 cuadrantes. Luego individualizamos los 4 músculos rectos, los reparamos con Vicryl 5 ceros. El oblicuo superior lo seccionamos y realizamos la enucleación, teniendo en cuenta de que si la neoplasia maligna intraocular es un retinoblastoma, idealmente debemos extraer por lo menos 1 centímetro de largo de nervio óptico. En los casos de melanoma,
no hay que tener no es necesario extraer un nervio óptico largo, ya que la metástasis de los melanomas uveales es vía hematógena y no predominantemente a través del nervio óptico hacia el cerebro, como son el caso de los retinoblastomas. Una vez que realizamos una enucleación por un diagnóstico oncológico, siempre revisar el nervio óptico, el grosor, la apariencia macroscópica y evaluar la superficie escleral para ver de que no haya una exposición de tumor a través de la esclera. Una vez que se ha extraído el globo ocular y se ha hecho hemostasia, la hemostasia nosotros la realizamos simplemente con compresión de gasas húmedas. Generalmente no cauterizamos, no queremos cauterizar por temor a lesionar los músculos extraoculares con la consiguiente lesión de estos y disminución de la motilidad ocular en el futuro. Nosotros colocamos el implante desnudo, no colocamos ninguna cobertura, nunca lo hemos hecho. Y al colocar estos implantes y que usamos implantes de superficie porosa, siempre los recubrimos con una lámina plástica, como si fuese un caramelo, y lo introducimos, ya que si uno no coloca esta cobertura de plástico para introducirlos, al ser porosos, arrastran el tejido del reborde del tejido hacia adentro, ¿no? Entonces no corre bien, no se puede introducir adecuadamente. Algunos implantes, como el de AJL, viene con un inyector de plástico que facilita esta colocación. Una vez que tenemos el implante, como dije, nosotros no lo envolvemos con una cobertura, ¿sí? Tampoco ponemos ninguna lámina de tejido por delante. Suturamos los músculos. Hasta hace 13 años aproximadamente, nosotros al suturar los músculos uníamos el recto superior con el recto inferior y los rectos laterales, los uníamos. De esa manera, por delante del implante teníamos la unión de los músculos, por delante la tenon y por delante la conjuntiva, por lo cual tenemos muy baja tasa de exposición o destrucción de implantes, pero nuestros implantes quedaban muy atrás, ¿sí? Por lo tanto, las prótesis de los pacientes eran gruesas y tenían menos motilidad con respecto a una evisceración. Desde hace más o menos 10 años cambiamos la técnica y lo que hemos hecho es dejar las suturas flotantes de los cabos musculares, ¿sí? Aproximadamente unos 14 milímetros de distancia entre muñón y muñón, entre los rectos laterales y los rectos verticales, ¿no? El superior y el inferior. Luego suturamos la conjuntiva y la tenon en un solo plano. Terminada la cirugía, colocamos un conformador, el cual va a permanecer 45 días y después de ese lapso de tiempo, lo que vamos a hacer es mandar al paciente al protesista para que le adapte una prótesis ocular. ¿Y por qué usar un implante orbitario? ¿Por qué no, por motivos de etiología oncológica, muchas veces no hemos colocado implante debido a que el tumor intraocular invadía el nervio óptico, sobre todo en el caso de retinoblastomas. Y cuando hay invasión del nervio óptico, por muchos años hemos preferido no colocar los implantes. Y si el paciente sobrevivía a la enfermedad neoplásica, entonces hacíamos un implante secundario un par de años después. ¿Pero por qué colocar un implante? Porque el implante orbitario va a evitar el enoftalmos. Cuando no colocas el implante y a los 45 días le adaptas la prótesis ocular, se va a ver un ojo hundido en el enoftalmos y estéticamente no se ven bien. Y en estos casos también si no lo colocas, el saco anoftálmico va a ser profundo, ¿sí? Al no tener el implante. Entonces, eso obliga a que la prótesis ocular sea grande y sea gruesa, pese más, y va a haber menos motilidad ocular, menor motilidad de la prótesis, y con el tiempo va a haber un descenso del párpado. Con el implante también logramos una mejor motilidad de la prótesis,
La prótesis van a ser más delgadas y también van a ser de menor peso. Por ejemplo, aquí tenemos dos casos de pacientes a los cuales no se le colocó el implante y vean cómo el paciente se ve en el oftalmo, ¿no? No solamente eso, sino que como la prótesis va a ser más grande, ya que es mayor, hay que confeccionar prótesis más voluminosas para que pueda haber una apariencia estética aceptable. El peso de esta prótesis hace de que el párpado inferior descienda, ¿sí? Como se ve en este otro caso también, ¿no? Entonces, tenemos menos motilidad, prótesis más grandes, que a la larga, después de unos años, nos van a generar problemas estéticos como el descenso del párpado y también la presentación del enoftalmo, ¿no? ¿Qué tipo de implantes tenemos? Los biointegrados y los no biointegrados. ¿Por qué se les llama a algunos implantes biointegrados? Porque al colocarlos en la órbita va a crecer un proceso fibrovascular y este proceso se va a introducir en el implante. Entonces va a haber una biointegración del implante en la cavidad orbitaria. Los no biointegrados son materiales, por ejemplo, de silicona o de acrílico, que son lisos, y entonces no puede haber una biointegración porque no hay poros por donde puede ingresar esta proliferación fibrovascular dentro del material. ¿Y por qué se dice que los biointegrados son mejores? Pues porque van a tener menos exposición, menos extrusión, menos infección, menor tasa de migración y menor probabilidad de que se generen granulomas también. Aquí tenemos una exposición de implante. Vean cómo había una solución de continuidad de la tenon y la conjuntiva y es visible el implante, ¿no? La extrusión es cuando a través de esta exposición el implante protruye hacia adelante, ¿sí? Se pueden infectar también los implantes y pueden formarse granulomas. ¿Y cuáles son los implantes? ¿Qué tipo de implantes biointegrados tenemos? La hidroxiapatita, ¿sí? Que es un material compuesto por fosfato de calcio, la biocerámica, óxido de aluminio, y el polietileno poroso, ¿sí? Son los tres implantes biointegrados que tenemos, los cuales podemos contar. Y de los no biointegrados tenemos los implantes de silicona, los implantes de acrílico y los de acrílico multiperforados. De estos implantes no voy a hablar de los de silicona porque nunca lo hemos utilizado, no hemos tenido acceso a ellos en el Perú. ¿Y qué vamos a hablar acerca de si hablamos cuál es el implante ideal, vamos a tomar en cuenta el porcentaje de exposición que pueden tener estos implantes, ¿sí? Si hablamos de exposición, la literatura es bastante clara en decir de que la exposición de los implantes biointegrados y no biointegrados está alrededor de entre el 5 y 30%. Las series refieren que puede haber un rango de exposición entre 0 a 30%, con un promedio de del 3 al 5%, valores más, valores menos, pero en ese rango están todos los implantes orbitarios. Así que según la exposición, todos se comportan prácticamente de la misma manera. Pero cuando hablamos de migración, que es una complicación importante, porque si el implante migra, uno lo va a tener que retirar y después hacer en el mismo momento quirúrgico o en forma diferida un implante secundario de otro material. Cuando hablamos de migración, hemos visto nosotros que los implantes biointegrados y el acrílico perforado tienen una tasa de migración demasiado bajo, menor del 1%. Pero en el caso de los de acrílico liso, en nuestra casuística llega hasta un 30% la tasa de migración. Y eso ha hecho de que tengamos varios pacientes que tengan que ser sometidos a una reintervención quirúrgica. Voy a hacer un paréntesis con respecto a los implantes de acrílico multiperforados. Estos implantes los conocí en un congreso en Buenos Aires hace ya varios años, en el cual me parecieron muy útiles, así que adquiridos, y por suerte en el instituto tenemos un área de confección de prótesis y de implantes y de conformadores, así que lo entregué a los encargados y comenzaron a fabricar estos implantes de acrílico parecidos al que yo había traído
desde Buenos Aires. Comenzamos a utilizarlo y vimos que en un lapso de 3 meses ya había yo le llamo una macro biointegración, porque veíamos que el proceso fibrovascular se introducía en estos poros grandes de este implante y eso hacía de que haya menos migración de estos implantes. Entonces habíamos logrado algo interesante, que el implante de acrílico que habíamos usado por muchos años, ahora ya prácticamente no migraba. Sí, aquí este es el caso de una extrusión de implante de acrílico multiperforado. Realmente creo que hemos tenido 2 o 3 en este tiempo. Y esta foto sirve para que vean cómo el proceso fibrovascular se había introducido en todos los poros, ¿no? Esta resonancia correspondía a los 3 meses de haber operado al paciente. En el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, en el periodo del 2002 al 2021, realizamos 562 cirugías de colocación de implante orbitario. El 88% de casos correspondían a enucleación de globo ocular, casi el 2% a enucleación ampliada por tumores de conjuntiva, 0,5% por evisceración de globo ocular y casi 10% corresponden a implantes secundarios. De los implantes que se colocaron, de los tipos de implantes que se colocaron, el acrílico de superficie lisa correspondió el 18%, hueso humano 1.24%. Se colocaron 7 implantes de autoinjerto de hueso de cresta ilíaca y se dejó de hacer porque se veía que estos implantes se reabsorbían casi en su totalidad en un lapso de hasta 2 años. Así que hubieron muy pocos casos que se hicieron, no nos gustó. La hidrocepatita se colocó en el 30% de pacientes, la biocerámica casi en el 20%, acrílico perforado en el 8% de pacientes y polietileno poroso en el 22% de pacientes. Y tuvimos una evolución en una cronología en todos estos años, ¿no? En 1993 comenzamos a colocar hueso humano de cresta ilíaca, de autoinjerto, y también de hidrocepatita, la cual la hemos utilizado hasta el 2013. Los implantes de acrílico de superficie lisa los aplicamos desde el año 2000 a 2012. Para el año 2014, el gobierno comenzó a proporcionar de forma gratuita a los pacientes del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas implantes biointegrados. Y aquella vez en el Perú teníamos hidrocepatita y biocerámica, pero la biocerámica era la que cumplía con los requisitos de registros sanitarios para poder ser comprados por el Estado, así que se decidió comenzar a utilizar la biocerámica, aparte que ya había una experiencia previa en el extranjero sobre el uso de este material y había demostrado ser bastante bueno. Así que comenzamos a utilizarlo y nos fue bastante bien. En el 2013 comenzamos a colocar acrílicos perforados y nos fue también bastante bien. En el año 2019, ya habiendo tenido una experiencia amplia sobre el uso de hidrocepatita, biocerámica, implantes de acrílico y acrílico perforado, decidimos utilizar polietileno poroso. Y se dieron un par de coyunturas para utilizar este material en el instituto, las cuales fueron de que biocerámica frente a polietileno había una diferencia de costos para el instituto. Polietileno era más barato, tenía registro sanitario y decidimos comenzar una experiencia con polietileno y en el transcurso de estos 4 años vimos que la satisfacción tanto del cirujano como del paciente era tan buena como con el uso de biocerámica e hidrocepatita, con la diferencia que el costo era más económico. En los últimos años, biocerámica ya no se encuentra en el Perú, así que actualmente nosotros disponemos de polietileno poroso, hidrocepatita y acrílico perforado, ¿no? Entonces, después de toda esta experiencia que nosotros hemos tenido, para nosotros, ¿cuál es el implante ideal? De los biointegrados, tanto hidrocepatita, biocerámica y polietileno poroso, tal como dicen toda la información que uno puede encontrar, información científica que puede encontrar, todos tienen prácticamente el mismo estándar. Adicionalmente, el acrílico multiperforado nos ha dado mucha satisfacción
Pero actualmente, y después de toda esta experiencia personal, mi forma de ver esta decisión a la hora de poder decidir por un implante actualmente en mis pacientes, considero que la hidrosalpatita es cara. Es cara con respecto a polietileno, ¿sí? Biocerámica ya no tenemos en el Perú, ¿sí? Pero también era más cara que el polietileno. El acrílico multiperforado nos gustó bastante, pero ustedes saben que en las últimas décadas, el tema médico-legal ha cobrado mucha importancia en nuestro quehacer médico, ¿sí? Y actualmente, para mí, personalmente, colocar un implante que no tenga registro sanitario podría ser un problema en algún momento. Por otra parte, el Estado, el gobierno peruano, en el instituto se encarga de proveer a los pacientes estos implantes y al no tener registro sanitario, entonces podría ser un problema el poder adaptarlos. El polietileno poroso tiene las ventajas que actualmente tiene registro sanitario en el Perú y el costo es inferior con respecto a hidrosalpatita y biocerámica, que como dije, ya no tenemos disponibilidad aquí en el Perú. Así que los últimos 4 años hemos usado polietileno poroso, nos ha ido bien y la idea es seguir utilizándolo. Aquí les voy a presentar una cirugía de la técnica que solemos utilizar para este tipo de cirugía. Una peritomía en 360 grados, individualizamos los 4 músculos rectos, los reparamos con una sutura de Vicryl 5 ceros. Los rectos medial y lateral los seccionamos dejando un muñón de inserción esclera de aproximadamente unos 4 milímetros para poder sujetar el globo al momento de hacer la enucleación. Una vez retirado el globo ocular, colocamos gasas húmedas en el espacio intraconal hasta que se dé la hemostasia. Siempre revisar la superficie del globo ocular. Este caso corresponde a un retinoblastoma. Aquí tenemos un implante de polietileno poroso. En este caso es un implante de AJL. Este implante viene con este inyector que nos facilita la colocación en la órbita, ¿no? Como ven, no usamos ninguna cobertura. Y claro, como antes nosotros suturábamos los músculos y uníamos los cabos musculares. Desde hace unos años ya no dejamos los puntos, las suturas flotantes, dejando aproximadamente 14 milímetros entre muñón y con eso logramos que el implante nos quede más adelante. Lo que estoy haciendo aquí es palpar el colchón de conjuntiva y tendón que está por encima del implante para asegurarme que no quede un tejido bastante delgado. Nosotros nunca hemos colocado PEG o clavijas en estos implantes, en este tipo de cirugía, debido a las complicaciones que son muy conocidas, como infección, secreción, granulomas, exposición y extrusión del implante. No solemos hacerlo, queremos evitar ese tipo de complicaciones. Bueno, eso era lo que les he traído el día de hoy. Les agradezco mucho la invitación y la atención de todos los participantes. Espero que les haya gustado y estaremos atentos después de la charla de la doctora Abelenda. Cualquier pregunta o inquietud que ustedes tengan. Muchas gracias. Doctor Solón, muchísimas gracias. Qué bonita presentación, como siempre, y sobre todo con la gran experiencia que usted tiene al respecto de este tipo de manejo de situaciones quirúrgicas. Hay varias preguntas. Creo que las vamos a dejar para el final, después de la presentación de la doctora Belenda. Y entonces, doctora, bienvenida. Sí. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes desde España. Gracias a JL y a la Sociedad Colombiana como anfitriones también de este evento. Entonces voy a ver si consigo compartir pantalla. Bien. Y a ver.
A ver. Ahora está. No sé si se me escucha bien, ¿sí? Sí, muy bien. Sí, perfecto. Vale, entonces empiezo. Bueno, hemos titulado, como sale en el programa, la charla, la presentación, manejo de la parálisis facial con implantes palpebrales. A ver, en realidad los implantes me voy a referir a lo que hay y es una técnica que ya lleva pues mucho tiempo, son las pesas de oro o de platino. Yo tengo experiencia solamente en pesas de oro, pero bueno, la técnica es muy similar, las indicaciones también, con lo cual va a ser un poco común. Bueno, en primer lugar quiero hacer un recordatorio de lo que es la parálisis facial central y la parálisis facial periférica. Una parálisis facial central realmente no le va a llegar al oftalmólogo porque hay que recordar que solamente se va a afectar la musculatura inferior de la cara contralateral. Central realmente quiere decir solamente cortical. Hay otra estación, la siguiente estación en el recorrido facial sería el núcleo del facial que está en la protuberancia. Entonces a veces tendemos a pensar que si es intracraneal ya es central, pero cuando hay una lesión en el núcleo del facial, aunque esté localizado a nivel intracraneal, se comporta y conceptualmente es una parálisis facial periférica, es decir, afectación de la musculatura ipsilateral de la mitad inferior y de la mitad superior de la cara, porque realmente a los oftalmólogos nos van a llevar las parálisis faciales periféricas. Entonces, periférica, bueno, para ahondar en la etiología, la mayor parte de los casos son casos idiopáticos, también hay infecciones virales, el virus herpes muchas veces está en el contexto de esta parálisis, tumores del ángulo pontocerebeloso, tumores de la glándula parótida, ya que anatómicamente es donde el facial tiene su salida a nivel de la cara, y el trauma, incluido el trauma quirúrgico por este tipo de tumores. En cambio, en la parálisis facial central, la que he dicho puramente cortical, estarían los accidentes cerebrovasculares, los traumatismos y los tumores. Bien, siempre que nos llega un paciente con una parálisis, nos tenemos que hacer pues, nuestra calculadora, digamos, de pronóstico. El hecho de que haya un buen fenómeno de ver, como ustedes saben, el reflejo que hace que cuando el paciente cierra el ojo, el globo haga una excursión hacia arriba que va a mantener protegida la córnea, pues bien, cuando el reflejo de Bell es bueno, sabemos que son casos que van a tener un mejor pronóstico. Aquellos pacientes con sensibilidad corneal alterada serán de peor pronóstico, de igual modo que aquellos en los que hay implicación de otros pares craneales. Hay alguna publicación que refleja también que ha estudiado la edad. Cuando es un paciente de mayor edad, el pronóstico va a ser peor, y cuando es consecuencia de un traumatismo, incluido el trauma quirúrgico, donde se producen secciones del nervio, pues va a ser más difícil lograr una buena recuperación. Hay un artículo que describe que aquellos pacientes a los que se le ha realizado una tarsorracia en el devenir del tiempo van a tener una peor evolución. Evidentemente no por el hecho en sí de la tarsorracia, sino porque normalmente cuando hacemos tarsorracias, digamos que es una solución como a la desesperada, es decir, ya tenemos un caso con mucha afectación corneal y nos lanzamos a la tarsorracia, entonces realmente partimos ya de una situación muy mala. En lo que sí estoy de acuerdo es que el tratamiento en la fase aguda serían las lágrimas artificiales. Normalmente no suele ser necesaria de inicio la oclusión diurna, sí es recomendable la oclusión nocturna o bien utilizar gafas de cámara húmeda, pero sí que llega un momento en aquellos pacientes que no recuperan, sobre todo si la causa que ha motivado la parálisis es poco previsible que mejore, entonces hay que tomar una decisión de un tratamiento quirúrgico. En principio hay que evitar la tarsorracia. Para ello es fundamental hacer una prevención primaria de la úlcera corneal. Los pacientes con parálisis facial, pues muchos de ellos a veces están un poco en una situación, digamos, de indefensión, porque muchas veces vienen de una situación en la que están privados de conciencia. Entonces, yo me imagino lo que puede ser un posoperatorio en una UCI después de una cirugía donde ha habido una lesión del nervio facial. Es un paciente que muchas veces no puede quejarse si la atención del médico UCIsta, del personal que está al cuidado de ese paciente, no tiene en cuenta el aspecto de la parálisis facial concomitante. Nos podemos encontrar con una situación como la de la imagen, en donde tenemos que rehabilitar
digamos, todo el contexto de esa parálisis, la caída de la cola de la ceja, el estropión paralítico, pero claro, rehabilitamos con una lesión corneal que por más bien que evolucione el paciente ya no va a ser reversible. Entonces, bueno, pues una llamada de atención en ese sentido. Una vez que hemos decidido que vamos a operar a nuestro paciente, hay que seleccionar el paciente ideal para colocar un implante, una pesa de oro en el párpado superior. Para mí el paciente ideal que resuelve simplemente trabajando con pesa en el párpado superior sería una paciente como la de la imagen, tiene una parálisis facial izquierda con un párpado inferior bien posicionado. Por tanto, en este caso, donde cuando quiere cerrar, vemos que hay una exposición, es una paciente que no tiene gran problema de superficie ocular, pero sí que nos contaba que tenía que poner lágrimas artificiales con mucha frecuencia, tenía muchas molestias por la mañana y como su párpado inferior estaba bien posicionado, este sería un procedimiento que resolvería el caso de nuestra paciente. Evidentemente, esta paciente, si solamente colocamos una pesa de oro, nos vamos a quedar cortos en lo que es la resolución del problema. Si se fijan en el aspecto de la superficie ocular, es una paciente que aunque tiene una parálisis facial con muchísima afectación, las cosas se han hecho bien en el momento agudo porque tiene una superficie ocular que está en buenas condiciones. Después les quiero presentar aquí lo que son las medidas de las pesas de oro. Yo solamente he trabajado con pesas de oro, la pesa de platino que también distribuye a JL, pues tiene las mismas medidas, sus medidas van con incrementos de 0,2 en 0,2, siendo la más pequeña de 0,6 y la mayor de 1,8 gramos. Tienen un diseño muy fino con una curvatura que se va a adaptar muy bien a lo que es la forma del tarso, son muy finitas, tienen un grosor de 0,6 milímetros y en ambos casos es un material biocompatible y con un alto grado de pureza, con una pureza del 99%, cualquiera que sea el material, ya oro o platino. AJL también distribuye un set medidor que nos va a permitir hacer el cálculo de qué pesa va a ser más adecuada para el paciente. Entonces, una vez que hemos decidido que lo vamos a operar, tenemos que elegir cuál será la pesa más adecuada. Como norma general se dice o se aconseja que la pesa perfecta será aquella que le induzca al paciente una tosis siempre inferior a 2 milímetros y que le permita un cierre completo. Hacemos una prueba con un adhesivo, este que está en la imagen no es un adhesivo muy discreto, pero bueno, existen adhesivos que se colocan en la cara posterior de la pesa, lo aplicamos sobre el párpado del paciente y le indicamos que haga cierre. La pesa va a trabajar pues, por efecto de gravedad, aunque normalmente este es el test que se debe hacer a los pacientes. A mí me gusta también acostarlos en la consulta y ver un poco la posición que coge el párpado con la pesa colocada cuando no tenemos el factor de gravedad como aliado a nuestro favor. Entonces, esto ya sería lo que es técnica quirúrgica. Lo primero que tendríamos que hacer sería una incisión por el surco para dejar desnudo el tarso, que es donde vamos a realizar el anclaje de la pesa. La pesa viene con 3 agujeritos por donde vamos a pasar las suturas que van a ser fijadas al tarso. Esta es una pesa de 1,2. Yo en un tiempo que trabajaba en un hospital pequeño, que no disponíamos del set medidor, y el compañero que tenía allí siempre me decía que con 1,2 resolvía prácticamente, y es verdad que con 1,2 acertábamos casi siempre, pero bueno, idealmente debemos de hacer la prueba con el set medidor. Bueno, voy a poner este vídeo a ver si me va. Es un caso de parálisis facial izquierda. Hacemos una incisión por el surco, lo hacemos la cirugía bajo control microscópico y con aguja de colorado. Yo digo que esto es una técnica, el colocar el implante en el párpado superior, que en principio creo que puede estar al alcance de todos los oftalmólogos, no necesariamente oculoplásticos, simplemente hay que saber, a mí me gusta hacer esquemas geométricos mentales de lo que es un párpado y cuando cortamos de surco para abajo, digamos que tenemos tres pisos de arriba abajo, piel orbicular y ya nos encontramos con el tarso, con lo cual si cogemos gordito aquí en la pinza, pues ya sabemos que piel orbicular van a estar ahí, incluso cuando son personas mayores, el ayudarse con un bastón, empujando un poquito hacia abajo, nos hace una disección roma y nos orienta muchísimo, sobre todo a quienes no están acostumbrados a trabajar en el párpado. Bien, sobre la imagen que está saliendo en el vídeo, es un vídeo que tiene unos años,
hay cosas que he corregido, por ejemplo, no hace falta ir tan abajo en lo que es la disección. No solo no hace falta, sino que se recomienda como mínimo respetar 2 milímetros desde la zona de nacimiento de pestañas, y luego en las complicaciones vamos a ver un poco por qué. Fijamos los 2 agujeritos irían hacia abajo, digamos, hacia caudal, hacia el tarso, y el agujerito único estaría dirigido hacia arriba. Se recomienda últimamente hacer una pequeñita resección, levantar un poquito el elevador en la línea superior para abrazar un poquito a la pesa. Es una de las recomendaciones que se hace. En este vídeo no está, yo simplemente he cerrado orbicular con orbicular y luego plano de piel. Y en principio no he tenido grandes problemas de complicaciones y de extrusión haciendo la técnica de esta manera, pero sí que se recomienda hacer eso, lo que he comentado, una pequeñita disección del elevador para adelantarlo un poquito sobre la pesa y no colocar la pesa tan hacia abajo. Bien, ahora voy a presentar unos casos. Esta es una paciente con estropión paralítico, con lagoftalmos, y decidimos resolverlo manejando pues, párpado inferior con un injerto de cartílago para tener una buena sustentación, y en el párpado superior colocamos una pesa de oro donde vemos que tiene pues, un cierre muy bueno. Una cosa que no he comentado cuando estaba corriendo el vídeo es que aparte de la pesa, yo la recomendación que hago, la pesa, aparte de no colocarla muy abajo, es decir, no muy cerquita de las pestañas, sí que se recomienda colocar un poco como de central a nasal, o sea, no lateralizar mucho la pesa, porque es verdad que cuando tenemos que abordar los 2 párpados, superior e inferior, la suspensión que hacemos del párpado inferior siempre va a hacer que, digamos, en los 2 tercios externos de la superficie ocular, como el párpado sube, queda bastante altito, la córnea va a estar protegida. En cambio, la zona nasal siempre es la zona que, si ese párpado inferior no tiene una buena sustentación, y aún teniéndola, siempre va a ser la zona que nos va a quedar un poquito más abierta. Entonces, siempre tratar de centrar la nasal y no tratar de lateralizar la pesa, ¿vale? Este ya sería un caso con un implante de pesa grande de 1,4 gramos. Es un paciente que tiene el párpado inferior muy bien posicionado y sin embargo tiene un lagoftalmos, tiene un ojo grande y tiene un lagoftalmos importante, no hay exposición corneal, tiene un buen bel, pero los milímetros de exposición son grandes. Entonces resolvimos con un implante de una pesa grande de 1,4. Vemos que cuando mira abajo, pues sí se nota un poquito la impronta que hace sobre el párpado, pero bueno, en posición primaria de la mirada, pues normalmente los pacientes no suelen quejarse mucho de la protrusión de la pesa. Y este es un caso combinado de cirugía de estrabismo e implante de pesa de oro. Es una paciente, y si recuerdan, como les decía al principio de la presentación, es una paciente que concomitantemente tuvo una lesión del sexto par craneal con incapacidad para la abducción. Entonces se corrigió, vemos ahí su lagoftalmo, se corrigió el estrabismo y se corrigió el lagoftalmos con una pesa de oro. Este es el aspecto al año de la intervención. Vemos que tiene pues una buena estética, incluso cuando mira hacia abajo no protruye especialmente la pesa. Y la parte de las complicaciones que hay en toda técnica quirúrgica. Aquí vemos una paciente que fue intervenida de un meningioma. Se actuó sobre su párpado inferior con un injerto de cartílago y sobre el párpado superior con una pesa de oro. Vemos buen cierre, en posición primaria buen posicionamiento también para el párpado inferior. Sin embargo, al año de la intervención nos encontramos con esto. La paciente inicialmente pensaba que le estaba saliendo un orzuelo y apareció este cuadro inflamatorio, después infeccioso, que motivó que tuviésemos que retirar la pesa, y como pueden ver están ahí incluso las suturas todavía, porque no lo he comentado antes en el vídeo y es una cosa que he corregido. Aparte de no colocarlas tan hacia abajo, tan hacia las pestañas, yo trabajaba con sutura no reabsorbible, con un etibón de 5 normalmente para hacer la fijación, y sí que hay evidencia científica y publicaciones
que ya están recomendando el material absorbible. Ahora mismo yo utilizo un Bicril de 6 para fijar la pesa, y en principio la idea de utilizar no reabsorbible, yo pensaba, bueno, para que no pierda la fijación en el tarso, que no se desplace, pero realmente, y eso lo vemos cuando tenemos que explantar alguna pesa, se hace como una cápsula justo alrededor de una pared lisa, y realmente no hace falta utilizar una sutura no reabsorbible. Entonces, bueno, es algo que he corregido, y realmente el porcentaje de extrusión, cualquiera que sea la sutura, está descrito de poco más de un 1%. Entonces, bueno, no. Otra cosa que a veces sucede es el desplazamiento. Entonces, por eso digo que siempre tratar de ponerla más bien de central a nasal, para que de esta forma, si surgiera un pequeñito desplazamiento, la superficie ocular de la zona, que siempre va a quedar más desprotegida porque es mucho más difícil elevar un párpado inferior por la parte nasal, pues de esta manera va a quedar más segura. Y después encontré este artículo que habla de la mejoría de la calidad de vida post-implante de pesa de oro. Bueno, yo tengo que decir, y que me dedico mucho a la estética, a la cirugía, pues ya más estética, no solo reparadora de los párpados, yo tengo que decir que los pacientes que están afectos de parálisis facial, de estas parálisis faciales que deforman tanto, yo empatizo muchísimo con ellos. Tenemos que pensar que son pacientes que no transmiten las emociones porque no son capaces de sonreír, incluso evitan la sonrisa porque es cuando más se va a notar su defecto, tampoco pueden fruncir el ceño, trabajar con sus próceros corrugadores y manifestar el enfado. Es decir, son pacientes que tienen un compromiso psicológico importante. Entonces, encontré este trabajo con 3 grupos, un grupo de 59 pacientes con parálisis facial con afectación de la superficie ocular, y dos grupos de control. Un grupo control de pacientes sanos desde el punto de vista oftalmológico y otro grupo de control de pacientes con afectación importante por enfermedad ocular, concretamente glaucoma y degeneración macular asociada a la edad en uno de los ojos. Pues en los pacientes, en estas pacientes, después de implantar la pesa de oro, se producía una mejoría estadísticamente significativa en las puntuaciones de calidad de vida, y especialmente en aspectos de salud mental. Por tanto, yo, como resumen un poco de esta presentación, diría que el implante de oro, que es en el que tengo yo experiencia, y o platino en párpados superiores, es una técnica segura, eficaz y reversible en pacientes con parálisis facial. Puede resolver como único procedimiento o bien como procedimiento combinado, dependiendo de la dinámica palpebral superior e inferior, y mejora la calidad de vida de los pacientes, incluyendo aspectos relacionados con la salud mental. Y eso es todo. Siento ahí los problemas técnicos de inicio, pero bueno, espero que haya quedado claro en sus partes más implicativas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Abelenda. Linda presentación, maravilloso video, muy educativo. Ahora vamos a invitar a la audiencia que nos envíen sus preguntas e inquietudes. Yo quisiera comenzar con algunos comentarios acerca de la presentación de la doctora Dolores, que también es importante tener en cuenta para la gente que está participando en el webinar. Tenemos generalmente en estos pacientes que tienen parálisis centrales, sobre todo que están acostados en cuidado intensivo, teníamos que ir frecuentemente a cuidado intensivo a hacer tarsografias para evitar las úlceras corneales, y cambiamos, en lugar de llevar el equipo de pequeña cirugía en situaciones incómodas a hacer esas tarsografias, utilizamos cianocrilato hoy en día, mientras podemos recuperar a estos pacientes, o se recuperan a estos pacientes y los operamos después con las pesas de oro pretarsales. Eso es simplemente un comentario anecdótico que utilizamos. Sí, es buena idea. Yo simplemente, hay muchas opciones, pero yo, y no he estado en un hospital ni terciario,
el principal problema es que no te avisan. Hay muchas opciones, pero que son pacientes, lo que decía, a veces están en situación de indefensión porque están en un posoperatorio neuroquirúrgico o un accidente cerebrovascular y muchas veces nadie te avisa de que está pasando esta situación. Entonces, pues eso es como alerta con ese tema. Pero es buena idea lo de cianocrilato. Encuentra uno de los pacientes con microporo, con las enfermeras le cierran el párpado a la fuerza, se les abre obviamente y el cianocrilato funciona muy bien. Obviamente lo ideal es posteriormente colocarle su pesa de pretarsal. ¿Hay alguna tendencia y hay unas publicaciones de colocar esta pesa subcutánea? ¿Qué opinas de esto? Sí, yo no lo he realizado, pero a ver, también he visto publicaciones donde se coloca la pesa, o sea, la pesa se le da al paciente para que se la coloque por la noche en la piel externamente. Hay publicaciones en este sentido. Yo lo que es el colocarlo subcutáneo, siempre tengo la sensación como que cuanto más cubierta quede la pesa, menos posibilidades de extrusión. Entonces, el colocarla muy subcutáneo me daría un poco de miedo, primero, como que hiciese mucha impronta y que estéticamente se notara mucho, o que el hecho de que no estuviese suficientemente cubierta, que fuese más fácil que se produjese una extrusión. No tengo experiencia en ese sentido. Siempre la he colocado, lo que decía en el vídeo, anclada a tarso y ya luego por encima suturar orbicular con orbicular, pero sí que ahora también se está haciendo mucho lo del el borde superior, digamos, adelantar, disecar un poquito la aponeurosis y adelantarla y que el agujerito que quede en la parte de arriba que realmente tenga un anclaje a la aponeurosis. Entonces, pues subcutáneo no sé en qué medida se pueda notar mucho. Igual para pesas pequeñas sí que es una buena, en pesas más grandes no sé si se notaría mucho. De acuerdo. Doctor Solón, ¿tiene algunos comentarios al respecto? Felicitar a la doctora Dolores porque su charla estuvo muy bonita. Muchas gracias. Del comentario que están haciendo, la última paciente que le coloqué una pesa tenía la piel y el músculo auricular muy delgado y hasta ahora, después de 9 meses, se queja que la pesa es visible y me pide que le consiga una pesa más delgada para que estéticamente se vea mejor. Así que con esa experiencia no pensaría en ponerlo debajo subcutáneo. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Entre más protegida, como dice la doctora Dolores, mejor es submuscular pretarsal. Y hay que tener cuidado con una cosa que ella mencionó mucho, es no descender demasiado hacia el borde tarsal porque las pestañas se les caen a los pacientes, se les pueden dañar el folículo y pierden las pestañas. Y la fijación de la pesa, recordar mucho que es también, como lo mencionó la misma doctora Dolores, es el punto central debe ser superior. Y yo utilizo ese punto central para hacer referencia también a otra cosa que hay que tener en cuenta, que también lo mencionó la doctora, es la descentralización nasal de la pesa para evitar la exposición medial. Yo coloco el punto de referencia es el punto central en el margen nasal de la pupila. De esa manera logro que la pesa quede desplazada medialmente y no lateralmente. Sí, es una buena referencia, sí. Quise hacer una pregunta a la doctora Dolores. Todos los pacientes a los cuales les hemos hecho pesa, le hemos puesto con una pesa, todos han tenido parálisis periférica total porque todos han sido parotidectomizados por cáncer de parótida. ¿Tiene experiencia usted en parálisis idiopáticas y colocación de pesas? Pues realmente no. Realmente es que deben de ser poquísimos, afortunadamente vemos muchas idiopáticas que no acaban, pero yo todos los pacientes, sobre todo en mi etapa más de batalla hospital, todos los pacientes eran pacientes con eventos traumáticos, tumorales básicamente, y sí, mucha cirugía de parótida y me ha sucedido muchas veces, tengo varios casos en cirugía de neurinoma del acústico, muchos casos de cirugía de neurinoma del acústico. Entonces, incluso a veces hablando con los neurocirujanos,
hay algunos neurinomas en donde se discute bastante si radiar o porque las secuelas, ya no digo solo a nivel pálpebro-ocular, que más o menos con una pesa nosotros podemos revertir la situación, pero las secuelas de neurinoma del acústico en la mitad inferior de la cara son muy invalidantes y eso ya no se soluciona tan fácil. Entonces, pero sí, yo la pesa la coloco sobre todo en esas situaciones. No tengo experiencia en idiopáticas. Hay una pregunta también de la audiencia respecto a que si la irradiación, la resonancia magnética que se le realiza a un paciente tiene alguna injerencia en sobre la pesa, o la pesa tiene injerencia sobre la resonancia magnética. Pues normalmente yo estoy pensando que tengo pacientes en que sí les he realizado resonancia y llevan una pesa de oro. Lo que no sabría explicar desde el punto de vista físico, si puede haber si puede haber algún problema. Yo creo que no, pero no tengo la certeza absoluta. ¿Doctor Solón nos puede decir? Sí, el oro no es paramagnético, entonces no tendría por qué haber problema. En el Perú, hemos usado pesas artesanales y claro, y en el tema de una pesa artesanal es que tú no sabes si tiene algún componente metálico adicional en la pesa. Entonces nos cabría la duda. Justamente tuvimos una paciente que tenía que ser sometida a resonancia y no teníamos la certeza absoluta de que las pesas que nos proporcionaba el orfebre no tenían un componente metálico. Así que lo que hicimos es llevar 2 pesas, envolverlas en una bolsa plástica con aire y ponerlos en el tubo de resonador. Y no se movió. Así que eso nos dio la posibilidad de poder saber que las pesas que nosotros teníamos de forma artesanal eran confiables. Claro, si tienes una pesa de una marca reconocida, por ejemplo, JL, puedes conversar con ellos y te van a dar la certeza de una empresa que te da la garantía de que el material es puro y al uso paramagnético no habría ningún problema, ¿cierto? Estupendo. Hay otra indicación y referente también a lo que mencionó la doctora Abelenda, es y las pesas a las que hace referencia, que son temporales, que son de tantalum, un material, y también se fijan y las utilizo en pacientes con retracción palpebral por orbitopatía tiroidea, ya que sabemos que la retracción hay que darle más o menos 6 meses de tiempo para que se libere, se relaje. Si después de ese tiempo no ha mejorado, pues se puede pensar en un tratamiento quirúrgico. Entonces, en ese lapso de tiempo, les ordeno las pesas de tantalum para que se coloquen en la noche con micropor, y eso funciona bastante bien. Cuando no funciona, cuando el párpado no ha cedido y la retracción persiste, después de 6 meses, entonces, pues tenemos varias opciones. Ya todos sabemos que tenemos opciones como debilitamiento del elevador, setaplastia del elevador, interespaciador, etcétera, etcétera. Pero también he utilizado las pesas pretarsales de oro con un gran resultado en estos pacientes de retracción palpebral sin tener que trabajar sobre el elevador de párpado. Sí, nosotros en orbitopatía distiroidea con el doctor Moreiras tenemos mucha experiencia y eso también no lo hemos hecho muchas veces, pero sí que en alguna ocasión sí que hemos colocado pesa de oro. Recientemente hemos hecho una indicación de pesa de oro en una paciente que ya había sido descomprimida, que ya se le había debilitado Miller y elevador con la técnica de, no sé si la conocen, como vertiendo el párpado, soltando en la zona como si fuéramos a hacer un avance de línea blanca, y que a pesar de eso se volvía a abrir sistemáticamente y con mucho problema de superficie ocular. Entonces colocamos una pesa de oro y la verdad es que fue muy bien. Sí, sí. Claro. Excelente. Bueno, a otras preguntas para el doctor Solón. Una de ellas es ¿cómo calcula el tamaño del implante que se va a colocar en el paciente, doctor Solón? A ver, después de 20 años de hacer tantas enucleaciones,
ya hemos hecho una temática de trabajo, ¿no? Ya no estoy en el Instituto Nacional de Enfermedades No Plásticas desde hace un año, pero con el equipo de trabajo habíamos consensuado en que los pacientes menores de 12 meses de edad les colocábamos implantes 18. Si eran muy pequeñitos, también menores de 4 meses o de 5 meses, les colocamos un implante de 16. De 1 año a 5 años colocamos implantes de 20 milímetros de diámetro. Y por encima de los 6 años podemos colocar entre 20 y 22. En el Perú llegan implantes de 18, 20, 22 y 16 si es que lo pedimos. Y lo que hacemos en la parte privada es tener permanentemente en la farmacia de la clínica implantes de 18, 20 y 22. Y en sala de operaciones tenemos implantes de acrílico lisos de esas medidas, 18, 20 y 22. Y cuando vamos a colocar el implante, primero colocamos el implante de acrílico y vemos si el tamaño es adecuado para el paciente. Si vemos que el tamaño que hemos escogido es el adecuado, retiramos y pedimos un implante de polietileno poroso de la misma medida de que hemos usado para el probador. Entonces, de esa manera nos sentimos mucho más seguros de que estamos colocando, de que no nos va a quedar con enoftalmos el paciente o que hemos colocado un implante más grande. Pero claro, tener 3 implantes permanentemente de stock no es fácil para muchos oftalmólogos, ¿no? Nosotros la clínica nos permite hacer eso. En el instituto también tienen varios implantes de stock, así que podemos tener la ventaja de poder intraoperatoriamente cambiar la decisión con respecto al tamaño del implante. Excelente. Yo diseñé una tabla de acuerdo al volumen, al volumen orbitario, con la cual también podemos calcular fácilmente el tamaño del implante, teniendo en cuenta que las prótesis generalmente ocupan 2.5 centímetros cúbicos de la órbita después de la colocación del implante. Pero ese sistema que ustedes utilizan me parece muy práctico y muy disponible, ¿no? Así es. Otra pregunta, doctor Solón, para usted. ¿Cómo maneja el síndrome de exposición del implante orbitario? ¿El síndrome de qué, perdón? Exposición de implante. Si la exposición es pequeña, digamos hasta 5 milímetros de diámetro, mi primera opción es llevar a sala de operaciones al paciente bajo anestesia general y disecar entre el implante y la tenon, por lo menos en un radio de unos 7 milímetros alrededor del defecto. Y lo que hago es unir la tenon para cerrar esa exposición con puntos de Vicril 5 ceros, puntos separados, 6 ceros, perdón, puntos separados, y luego cierro la conjuntiva. Cuando hemos tenido exposiciones más grandes, generalmente hemos tenido cuadros de infección de implante y en esos casos hemos tenido que retirarlo. Alguna vez habré usado injertos 2 veces, no me fue bien y tuve que terminar retirando el implante, pero había un proceso infeccioso en curso. Hay un caso bastante anecdótico. Mientras yo hacía mi fellow, una paciente de 8 años, posoperada de nucleación por retinoblastoma, venía con una exposición de implante de 8 milímetros de diámetro, sin signos de inflamación, sin signos de infección. Y cuando se acerca mi maestro, el doctor Cordero, le digo, doctor, la paciente tiene exposición de implante, hay que retirar el implante. Y la ve y me dice, está así desde hace 4 años. Volvió a ver a la paciente después de 10 años y no había cambiado en nada. La exposición de la hidroxapatita permanecía igual, así que me enseñó de que en algunos casos, podrías observar. Pero generalmente nuestra primera opción siempre es cerrar la tenon y luego la conjuntiva. Completamente de acuerdo. Más de 5 milímetros, generalmente el éxito es 0. Hay que tratar de cerrar. Cuando son menos de 5 milímetros, se pueden cerrar con la misma técnica que acaba de explicar, con resultados fabulosos. Cuando es mayor, lo mejor es retirar el implante. Si bien estamos de acuerdo que los implantes biointegrados, como estos de polietileno poroso de alta densidad, con los cuales hemos tenido tanta experiencia, las exposiciones amplias
si se infectan y cerrar esto, pues la infección es recurrente y terminan exponiéndose, abriéndose cada vez más y terminan incluso destruyéndose prácticamente solos. Hay otro mito que también me gustaría que comentara respecto a la audiencia, doctor Solón, es si le coloco a un paciente con un tumor ocular, intraocular o orbitario, después de una nucleación, le coloco un implante de polietileno poroso, ¿afectaría en algo la radioterapia que eventualmente el paciente puede requerir? Habíamos tenido esa duda por muchos años. Desde hace más o menos 10 años resolvimos esa duda al realizar una reunión académica con el Departamento de Radioterapia del Instituto de Enfermedades Neoplásicas de Lima. Y los radiooncólogos nos resolvieron la inquietud, ¿no? Claro, porque el tema es si enucleas un paciente con retinoblastoma, colocas el implante, pero a las 2 semanas el patólogo te dice margen de sección del nervio óptico comprometida. Significa que el muñón que ha quedado en el vértice de la órbita tiene células tumorales y ese paciente va a tener que ir a radioterapia y quimioterapia. Entonces, claro, el doctor Calle me pregunta, ¿qué pasa con la radioterapia si ya le has puesto el implante? Lo que nosotros hacíamos hace 2 años atrás o 10 años atrás era no colocar el implante si macroscópicamente veíamos el nervio óptico comprometido. El tema es que actualmente con la radioterapia conformacional y estas planificaciones en 3D de radioterapia y los nuevos equipos de aceleradores lineales, los radioterapeutas pueden dar la radioterapia en forma efectiva y pueden controlar la presencia de un cuerpo extraño como un implante de polietileno o de zapatita o de biocerámica, pueden llegar adecuadamente al vértice de la órbita y aplicar en forma efectiva la radioterapia. Recuerden que la radioterapia no va de frente. La radioterapia puede ser administrada a la órbita de varios puntos diferentes y la planificación tridimensional hace de que en forma efectiva pueda llegar al vértice de la órbita. Así que eso no es un problema actualmente. Perfecto. Es tarea del radioterapeuta. Así es, estupendo. Sí, no tiene ninguna contraindicación. Hay otra pregunta inherente a ese tema que nos hace alguien desde Venezuela, perdón, desde Argentina, es en niños con anoftalmos congénito, es recomendable colocar el implante orbitario para aumentar el volumen orbitario y evitar la simetría y la hipoplasia post o por crecimiento. La verdad que no tengo mucha experiencia en ese tema porque los últimos 21 años he trabajado en un instituto, me he dedicado mucho a la parte de oncología y órbita. Pero los muy pocos casos que no habrán sido más de 3, lo que hemos hecho es usar conformadores, ¿sí? Y se han venido con microftalmias y con sacos muy pequeños. Lo que hemos hecho es aumentar el tamaño del saco anoftálmico usando conformadores, incrementando el tamaño de forma gradual. ¿Alguna vez habremos realizado algún implante de biointegrados, creo que en 2 pacientes, y nos fue bastante bien, pero es muy poca experiencia, son 3 casos que habremos tenido. Probablemente la doctora Dolores tenga una mejor respuesta de experiencia y tú mismo, Alberto. Mi experiencia es bastante negativa, de mala evolución, sobre todo en algunos casos, pero lo mejor es el recambio de los conformadores, es lo mejor, y si se consigue pasar de la situación, no tocar el canto, porque hemos visto alguna vez que se ha tocado el canto y luego es todo como mucho más difícil, y si se consigue, digamos, solventar esa situación inicial, ver que hay progreso, con una edad un poquito más, sí hemos hecho, pero es lo que decimos, no hay muchos casos de niños nacidos afortunadamente en esa condición, pero alguna vez con niños ya un poquito más evolucionado el crecimiento, hemos hecho injertos dermograsos que nosotros nos da la sensación que a veces como que en niño el injerto permanece mucho más, incluso como que se mantiene, que no se produce el grado de atrofia que se produce, por ejemplo, cuando haces un injerto dermograso en un adulto, pero son casos que
que si no se pone el conformador, yo diría desde el minuto cero, o sea, hay que meter algo ya desde el momento del nacimiento, son casos que es difícil llegar al éxito y que además se desmotiva un poco la familia también al ver que es un proceso y otro conformador y otra vez y otra vez. Son casos difíciles de llegar a buen puerto, sí. La experiencia que hemos tenido nosotros respecto a eso, sí, hay dos capítulos completos. Uno que es los fondos de saco, que es como ustedes lo expresaron, se manejan con conformadores de diferente tamaño en la medida que el paciente va creciendo. Y el otro es el volumen orbitario. El volumen orbitario que mencionó también el doctor Solom en su conferencia es importantísimo y lo vimos durante mucho tiempo en pacientes enucleados que no les colocaron implantes, crecieron y desarrollaron una órbita muy asimétrica por hipoplasia debido a que el centro de crecimiento de la órbita, los núcleos de crecimiento están en el techo y la pared lateral de la órbita. De tal manera que esas órbitas, si no tienen un volumen, una estimulación que evite esa hipoplasia o ese subdesarrollo del hueso, van a quedar asimétricas y van a quedar bastante hipoplásicas con el crecimiento del paciente. Nosotros sí preferimos, cuando se puede, colocarlo un implante, así sea un implante de 16 milímetros, que es el más pequeño que tenemos disponible. Y hoy en día, pues qué maravilla poder tener ya polietileno poroso en nuestro medio con el laboratorio AJL, que ya nos viene acompañando desde hace un tiempito en Colombia. Y pues, yo sí estoy a favor de colocar el implante para evitar esas asimetrías en el crecimiento de sus pacientes. Bueno, no hay más preguntas. ¿Algún comentario más de nuestros grandes profesores invitados? Una última pregunta para el doctor Solom. Sí, quería preguntarle, es un caso que tuve recientemente, ante una exposición grande, muy grande, de un polietileno poroso, 20 años después de implantar, ¿optaría por recambio de implante o directamente nos vamos a un injerto dermograso? ¿Cuál sería su mejor opción en este caso? Me voy a un nuevo implante. Sabes que, como he comentado, coloco polietileno poroso actualmente. Sí. No colocaría un injerto dermograso porque solamente lo he hecho una vez con la ayuda de una oculoplástica amiga. No tengo experiencia, pero tengo mucha experiencia en colocar implantes integrados y no biointegrados, así que me va bien, así que no cambiaría mi rutina de trabajo. Vale. Ahí el tema sería de que si hay infección del implante, probablemente retire el implante y espere un par de meses para hacer un implante secundario. Y si no hay infección, hago un recambio intraoperatorio. Perfecto. He colocado un dermograso, espero que me vaya bien. Coloqué dermograso. A mí me alegra mucho que el doctor solo mostró en su video el introductor del implante. Yo comencé a utilizar el polietileno poroso en el año 95 y diseñé para la compañía que en esa época estaba trabajando el polietileno poroso en los Estados Unidos. Diseñé el introductor del implante y AJL adquirió pues los derechos de esto y tiene el introductor que vi que lo usó con mucha facilidad. ¿Tú lo diseñaste, Ale, que te usas AJL? Ah, mira, te felicito. Te digo que yo siempre había usado una lámina de plástico para introducirlo. Lo envolvió como un caramelito. Y cuando AJL nos comenzó a proporcionar los implantes, no lo usaba. Debe ser después de la cirugía número 50 o 70 que comencé a usarlo y ahora siempre lo uso, ¿no? Porque era por una costumbre de no usarlo. Así es, yo comencé a introducir esos implantes porque como son porosos y rugosos, no es fácil. Los forraba exactamente, como dices tú, como un caramelo con SteriStrip y 2 bandas en cruz. Lo introducía y después retiraba cada banda. Quedaba ya en el fondo de la órbita. Otra cosa también es que yo suturo todos los músculos al implante. Eso para asegurar un poco mayor motilidad después de la cirugía.
Claro, la ventaja de este implante de polietileno de AJL es que en la parte anterior es menos rugosa, es más lisa y tiene 4 orificios interconectados para que uno pueda pasar las suturas si es que desea hacer esa fijación. Tú utilizas esos agujeros para la sutura. Sí. Sí, señor. Ujú. Me gustaría que Reyes tomara la palabra y cerrara la sesión. Yo les agradezco a todos los participantes y especialmente, pues obviamente, a los profesores invitados, su tiempo hoy sábado, su dedicación, y los invito a que continúen disfrutando del fin de semana. Doctor Solón, un abrazo grande. Doctora Dolores, un abrazo muy grande. Con ganas de ir a visitarla a Bilbao y a Santiago de Compostela. Nada, Ojalá les que sea esperamos. pronto. Ojalá que sea pronto. Yo la verdad es que me encanta el webinar que hemos tenido en la tarde de hoy. Ha sido realmente una tarde, bueno, o una mañana allí donde hemos podido disfrutar de su técnica, de sus presentaciones, y yo creo que además uno de los aspectos importantísimos es que AJL lo que trata es de estar muy cerca de los oftalmólogos que tienen experiencia y que realmente tenemos que innovar en estos productos que al final lo que tratamos es de llevar seguridad de uso de los mismos a cada uno de los pacientes para que realmente el resultado sea el óptimo posible. Técnica, profesionalidad, materiales, todo tiene que ir de la mano. Así que agradezco muchísimo sus presentaciones, estaremos muy atentos de nuevas sugerencias para seguir mejorando la praxis y cualquier desarrollo que podamos tener en el futuro, y sobre todo también me encantaría invitarlos al próximo congreso de Sopanop. Estaremos allí presentes en el stand con Felipe Zamora, que es también el director internacional de AJL, y también me encantaría que Fabián, que nos ha escuchado, pues también ponga un poquito el punto final de nuestra reunión de hoy. Y muchísimas gracias a todos los asistentes a este webinar y confío que puedan visitarnos también en España cuando lo deseen. Así que 1.000.000 de gracias y que disfruten del fin de semana. Muchísimas gracias a todos. Claro que sí, Reyes, muchas gracias. Gracias, doctor Alberto Calle, doctora Dolores, doctor Solón, y bueno, a todos los doctores que se conectaron y estuvieron acá acompañándonos, como decía Reyes y como lo hemos mencionado, y el doctor Alberto Calle. AJL ya está en Colombia directamente, esto acercándonos más a toda Latinoamérica y bueno, acompañándolos con toda nuestra tecnología, la invitación al Congreso, al Sopanop, y también pues estaremos presentes en nuestro Congreso acá en Colombia en el mes de septiembre. Entonces, muchas gracias para todos, un muy buen fin de semana. Muchas gracias a todos. Y Fabián, yo quiero agregar una cosa más, Claro, ya que lo mencionaste, dos cositas. Uno, los joyeros en Colombia van a sufrir mucho, especialmente en Bogotá, porque en el chat de ACPO, Asociación Colombiana de Cirugía Plástica Ocular, Órbita y Oncología, cada rato es quién puede hacerme una pesa de oro. Entonces siempre se remite a los joyeros. Hoy ya tenemos la fortuna de poder contar con estas pesas en el país. Segundo, invitarlos a todos al Congreso, al 8º Congreso de la Asociación Colombiana de Cirugía Plástica Ocular, Órbita y Oncología, que se va a realizar en la ciudad de Santa Marta el 7 al 10 de septiembre. Ojalá nos acompañen, conozcan una región también patrimonio de la humanidad considerada por la UNESCO, donde está la Sierra Nevada de Santa Marta y la Ciudad Perdida. Entonces, están cordialmente invitados a que nos visiten y participen en este congreso. Muchas gracias. Gracias. Sí, muchas gracias para todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los asistentes y a disfrutar del fin de semana. Gracias. Adiós. A ustedes. Gracias. Chao.